Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasar 100 días siendo un líder de gimnasio en This Gym of Mine. En este fangame vamos a ser el nuevo líder de gimnasio de una ciudad y vamos a tener que hacer que nos respeten, que aquí no nos conocen todavía. Y por supuesto vamos a hacerlo con el tipo bicho, que en esta casa somos cazabichos. Estos son los objetivos para este vídeo: llegar al nivel máximo de líder de gimnasio, terminar la historia del juego, conseguir llenar la ciudad de edificios porque también vamos a construir cositas y subir a un Pokémon al 100. Os aviso de que he escondido un Gurper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon de tipo bicho favorito? Creo que el mío es bastante fácil de adivinar. Ahora sí, empezamos. Amigo, tienes cara de Electrode. ¿Por? Así que te vamos a explotar. ¿Cómo? Empezamos la aventura en la ciudad nueva de Chill, donde el simpático del alcalde nos presenta el gimnasio y luego nuestra casita, que está bastante cerca, por lo que no tendremos que darnos 1000 viajes para ir del curro a casa. Miramos la cajita esta, donde está la MT de nuestro gimnasio, tijera X, la cual le enseñamos a nuestro inicial, Scyther. Pillaremos algunas Pokéball, nos iremos a capturar gente para el equipo, como esta pequeña Gurpel y también a este Scatterbug, ya que al principio solo nos dejan pelear con 3 Pokémon y tras esto nos vamos aquí. Esta es nuestra City y este Parguela no nos la va a quitar. Pero que solo vengo a trabajar. Nos encargamos del random este, quien antes de irse nos amenaza: te vas a acordar de mi nombre. Pero si no me lo has dicho. Y tras hablar con el alcalde, quien nos dice que podemos usar a 2 Pokémon que no sean tipo bicho, aunque eso le quitaría la gracia, y tras revisar en nuestro buzón y elegir al tipo normal como persona que estará ahí para dar la bienvenida a los entrenadores, por fin nos vamos a conocer a nuestra gente. Soy la Jessie. Soy el Johnny. Ok, el alcalde nos dice que estos son los entrenadores de nuestro gimnasio y ahora sí podemos empezar nuestro primer día como líderes. Aquí nos llegarán 4 entrenadores al día para pegarse con nosotros y entre ellos está Random con un Honedge que nos humilla a todo el equipo y este Random con un Aron regional con Furia Dragón que a estos niveles es un one shot a cualquiera del equipo. Pues menudo primer día, vaya. En la sala de descanso hablamos con el bueno de este, que no tiene nombre así que lo llamaremos Paco, y nos dice que podemos entrenar con los chicos de nuestro gimnasio para ganar más reputación. Y así termina nuestro primer día. Como vamos bastante mal de nivel, nos vamos a ir a entrenar, consiguiendo que Gurpel evolucione en Cascoon y luego en Dustox, y también que Scatterbug evolucione en Speupa y luego en este Bibilon tan chulo. Sus alas son un atardecer, ¡esto lindo! Ahora que estamos a buen nivel, nuestros siguientes días como líder de gimnasio van bastante más tranquilitos, pudiendo ganar tanto a la Random del Honedge como al pavo del Aron, lo que nos da mucha reputación. También donaremos pociones a este sitio, lo cual nos aumenta la reputación también, y seguiremos haciendo nuestro curro de líderes de gimnasio, encontrándonos con Pokémon como este Onix regional, que está bastante guay, hasta que un día el alcalde nos llama para decirnos que lo estamos haciendo muy bien. ¡Mentira! ¿Cómo? Ubícate, nena. Esta pava está enfadada con nosotros porque ella quería ser la líder, pero bueno, no es nuestro problema. ¿Cómo que no? ¡Basta! Y así tenemos el primer combate de miniboss, por así decirlo, aunque con Scyther nos cargamos a toda su gente bastante fácil, ya que vamos un poco overlevel. Al día siguiente nos llaman para decirnos que hemos ascendido al rango 1 de líder de gimnasio, por lo que nos vendrá gente más chunga a pegarse con nosotros. ¡Ole! Seguiremos pillando más Pokémon de tipo bicho por aquí y volveremos a nuestra rutina de pegarnos con entrenadores motivados de más. Vamos a ver la tele. Noticia de última hora. Oh no, hemos descubierto que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Seguimos donando cosillas a esta gente, peleando con más parguelas que vienen a desafiarnos y hablando con nuestros entrenadores en la sala de descanso. ¿Cuándo nos vas a pagar? Sí. También descubrimos por casualidad que podemos comprar proyectos para montar edificios, aunque como ahora mismo somos bastante pobres, vamos a pasar de eso. Y tras varios días de peleas, y tras comprobar que llevamos 18 días ya como líderes, sin apenas haber avanzado en la historia, vamos a plantar nuestro primer edificio en esta ciudad. Esto lo he pagado yo, mi gente. Seguimos donando cositas, pegándonos con chusma en nuestro gimnasio y hablando con nuestros entrenadores, hasta que de repente tocan a nuestra puerta para mandarnos con el abuelo este. Me sube de rango. ¿Que te compre un qué? La chusma de las motos nos interrumpe, por lo que nos encargamos de ellos Easy con Scyther, y tras ser ascendidos, por fin nos desbloquean parte de la ciudad, el área comercial. Pero si esto está vacío. Aquí tenemos al pavo que vende objetos buenos y al que vende MTs, pero de momento no vamos a pillar nada por pobretones. Y en la puerta de nuestro gimnasio conoceremos a Bliss, una chica que tiene un equipo de Blissey con los que podremos subir de nivel más rápido. Seguimos con lo nuestro, pegándonos con entrenadores random y donando cositas. Iremos en busca de un Snom a este sitio, aunque sin ningún éxito. Y tras continuar con nuestro curro por unos pocos días más, nos encontramos con que alguien nos llama a la puerta. ¿Sí? Que no veo nada, gentuza. Pues resulta que nos han secuestrado y nos han llevado a la base de los motoristas estos. ¿Me dejas irme? No. ¿Y si te canto?
¡Que te calles ya! Esta chica nos dará vallas y bebidas si le decimos que tenemos hambre o sed, y tras pegarnos con ella nos toca investigar este sitio. ¡Qué sitio más vacío! Nos tendremos que pegar con estos para salir y por fin volveremos junto al alcalde y ese pavo de pelo morado, quien es el jefe de los bandidos. Nos dice que él no secuestra gente porque al parecer a nosotros nos han mandado de vacaciones a la fuerza, y tras un poco de charla nos suben a rango de líder 3, con lo que ahora podremos usar 6 Pokémon en combate y también podemos irnos de vacaciones. Así que nada, ahora vamos a capturar a un Kakuna por aquí y también a un Metapod, y también nos vamos a una nueva zona de la ciudad, el Parque de los Iniciales. Aquí podemos capturar a todos los Pokémon iniciales, pero como solo usamos Pokémon de tipo bicho, aquí no vamos a conseguir nada. Vamos a pillarnos unos días de vacaciones con el pavo este del gimnasio a la ciudad de la nieve. ¿Lorelei? ¿Y esa quién es? Nos daremos tremenda vuelta por la ciudad, encontrando un Nidorino regional de tipo hielo bastante chulo, y también un Bullpix de Alola que no sé cómo ha llegado aquí, y así se nos acaban los días de vacaciones. Pues sea, 26 días llevamos dando vueltas por aquí. Entrenaremos con la buena de Blizz, consiguiendo que Yanma evolucione a Yanmega, Kakuna a Vidril y Metapod a Butterfree. Aceptaremos a más entrenadores en nuestro gimnasio. ¡Soy la Desi! ¿Pero por qué todos tenéis nombres así? Este pavo nos da 100 puntos de reputación por haber estado donando cositas. Haremos nuestras cositas de líderes de gimnasio, pegándonos con los entrenadores que vengan a retarnos y hablando con nuestra gente en la sala de descanso. Y un buen día nos llega una carta muy fea en la que nos dicen que tenemos que pegarnos con el líder de la banda chunga. Capturamos a un Cutiefly por el camino, nos encontramos con un pavo con un Tyranitar al 70 que nos manda a nuestra casa de una, y tras avanzar de nuevo volvemos a la base del Team Malote, donde nos encontramos con Edgar, el jefe del Team Chungo este. Veo que has llegado, pero ¿cómo me vas a ver si estás de espaldas? El primer combate contra este lo perdemos porque su agro nos derrota a todos bastante easy, y el segundo también, porque su Garchomp nos esquiva con su habilidad y nos borra a Scyther, pero para el tercero por fin tenemos un buen combate. Empieza con Agron y nosotros con Yanmega. Usamos Chirrido, nos pega con Garra Dragón, usamos Tajo Aéreo y con Testarazo nos debilita. Sacamos ahora Scyther, le cura, usamos Danza Espada y Tijera X, nos pega, usamos otra Danza Espada, nos pega de nuevo y con otra Tijera X lo dejamos KO. Le sigue Tyranitar, quien cae con Tijera X, y a este le sigue Salamence, al que debilitamos con Ataque Ala. Saca ahora Garchomp, al que debilitamos con Tijera X, y ahora saca a Hydreigon, quien cae con Tijera X. Por último saca a Metagross, al que también debilitamos con Tijera X. Le dejamos claro a este pavo que el líder de gimnasio somos nosotros, y con esto hemos subido a rango 4 de líder de gimnasio. Jefe, que me he pegado con el jefe del team malo. ¡Ok! Volvemos a nuestra rutina de pegarnos con gentecilla, y esta vez nuestro chico del gimnasio nos pide ayuda con una misión. ¡Quiero rollo! ¿Cómo? Este pavo nos pide que vayamos a buscar una piedra, así que nada, nos vamos a la cueva esta para pillar la piedrecilla hielo para él. Y aquí nos cuenta que su hermana quiere ser entrenadora de tipo hielo y que con esa piedra lo podrá conseguir. Amigo, a mí no se me pone triste con dramas. Nos da 500 puntos de reputación, que ni tan mal, y al día siguiente, al salir de casa, nos encontramos con que el campeón de la región ha venido para probarnos como líderes. ¿Lance? ¿Quién es ese? Y no hay mucho que decir de este combate, salvo que su Smeltix nos derrota a todo el equipo. ¡Qué buen líder eres! Subimos a rango 5 de líder y tras tremenda paliza me da que nos merecemos unas buenas vacaciones. Así que nos vamos a ir a Opulence City. ¿Koga? Ni Koga ni Kogo. Nos daremos una vuelta por este sitio y resulta que por aquí venden vallas, cápsulas de habilidad y las mentas para cambiar las naturalezas, así que ni tan mal. Nos vamos a volver a la ciudad para montar otro edificio más por aquí, y tras seguir entrenando con la buena de Blizz, y tras seguir haciendo nuestras cosas de líder de gimnasio, como pegarnos con Chusma, entre ellos el pavo del Tyranitar al 70, quien nos da 1000 de reputación, hablamos con nuestra gente también. ¿Alguna vez habéis pensado en la "yo también he visto esa peli"? Al volver a casa nos encontramos con otra carta más que nos manda al gimnasio, y aquí se nos presenta este tipo, quien es el anterior líder de gimnasio. Vamos bastante overlevel, así que tras un par de danza espada derrotamos a todo su equipo. Wigglytuff, Raticate, Furret, Staraptor, Trampa y por último Eevee. Vaya líder de tipo normal tenían aquí. Y aquí nos enteramos de drama. Resulta que este líder se tuvo que ir porque recibió una amenaza de un anónimo diciendo que no debía llamar a la policía y que se tenía que ir de aquí. O tanto su hermana como los entrenadores del gimnasio, digamos que no iban a pasarlo demasiado bien. Nos suben a rango 6 de líder y ¿qué queréis que os diga? Tras tremenda noticia merecemos un día de descanso en Opulence City, ¿que no? Al volver la chica de nuestro gimnasio nos dice que hemos subido a rango 7 de líder de gimnasio y nos da una carta donde, sorpresa sorpresa, nos amenazan con hacer daño a nuestra gente y nos dicen que no llamemos a la policía. ¿Que tú me vas a mandar a mí, carta fea? Así que nada, nos vamos al ayuntamiento para hablar con el alcalde y con la policía para contarles la situación. ¡Que en mi barrio hay gentuza! Amigo, pero si los has visto desde que llegué.
Hola. El alcalde se va corriendo a la base de esta chusma y nosotros nos vamos detrás, pegándonos con la gente que nos vamos encontrando hasta llegar con estos dos. Jesse, me molas mazo. ¿Pero qué me ladras? Apartamos a esta gente, seguimos avanzando y frente a la base nos encontramos a Edgar, quien nos cuenta que el alcalde le ha metido tremendo empujón y se ha colado aquí. Que el alcalde es el malo. Pero sentido tiene. Y al entrar nos encontramos con que efectivamente el alcalde es el jefe jefoso. Bueno, no exactamente, el jefe jefoso es Edgar, pero este es el que les paga, así que ahora manda él. ¡Hacedme caso! ¡5 euros! ¿Cómo? Y así empezamos el combate contra el alcalde, aunque incluso yendo muy overlevel, Scyther no derrota a Raidon y este nos funde de un solo golpe, al igual que a todos los demás. Ups, en el segundo intento nos envenena, nos confunde y nos usa maldición, así que este intento lo perdemos super easy, pero al tercero por fin tenemos un buen combate contra él. Empieza con Dusclops y nosotros con Scyther. Usamos danza espada, usa maldición, usamos otra danza espada, nos pega con puño sombra, le cura y atacamos con ataque ala, debilitándolo. Le sigue Raidon, al que ahora sí derrotamos de una tijera X, aunque caemos por la maldición. Sacamos ahora a Dustox y él a Dragonite. Usamos un revivir en Scyther, él usa puño, trueno y garra dragón, debilitándonos, y ahora sacamos a Yanmega. Usa danza dragón, atacamos con poder pasado, curamos a Scyther y nos pega con puño fuego, dejándonos KO. Sacamos ahora a Scyther, con quien lo debilitamos con ataque ala, y ahora saca a Gudra. Usamos danza espada, usa latigazo, repetimos los ataques y ahora usamos tijera X, dejándolo KO. Saca ahora Scizor, al que debilitamos con ataque ala, y por último saca a Aegislash. Atacamos con ataque ala, usa cabeza hierro, le cura y ahora atacamos con otro ataque ala, debilitándolo y ganando el combate. Ganar a este nos da 1000 puntos de reputación y tras bastante charla en la que Edgar intenta marcarse un monólogo también. Pues si te gusta el agua, pues bebe. ¿Este es tonto? Sí. Y tras esto por fin hemos terminado con la historia del juego y también hemos llegado al rango máximo de líder de gimnasio. Y tras ver los créditos, que son bastante sencillitos, la verdad, miramos cuánto llevamos como líderes de gimnasio. Pero ¿cómo que 40 días solo? Y tras ver que llevamos menos de la mitad, vamos a pillarnos los 2 días de vacaciones que tenemos para ir a Breeze Town. ¿Surge? ¿Qué Surge ni qué Surge? Nos damos una vueltecilla por esta ciudad, que es la última que nos queda por visitar, y tras encontrarnos a este Magmar de vete tú a saber qué tipos, y este Luxio con una hélice en la cola, nos encontramos con esto. ¿Es este el fin del mundo? ¿Es esto todo lo que podemos ver? Si a Novita se le llama Novita, ¿es porque hay una versión más grande de él llamada Novo? Y tras los días de descanso, nos volvemos a nuestro gimnasio, donde nos viene un pavo con un Tiranitar al 99. ¡Ayuda! Así que nada, nos vamos a dedicar a pegarnos con los Blissey de la Blizz para subir de nivel, hasta que nuestro Scyther por fin sube al nivel 100. Aunque al parecer esto provoca un fallo en el juego, o al menos en la versión que tengo descargada, y nos reinicia al último punto de guardado. Pero bueno, al menos sabemos que hemos llegado al 100. ¡Let's go! Y ahora lo único que nos queda es ponernos a construir cositas, así que vamos a comprarle a este hombre los planos estos y a ponernos a construir. Y así, poquito a poquito, pasando los días y ganando dinerillo para construir más, conseguimos llenarlo todo de edificios. Y con esto consiguiendo que cada día consigamos como 2 millones de monedillas. Ni siquiera puede contarse tanto dinero. Y con esto hemos conseguido completar todos los objetivos de este vídeo. Y para terminar de completar esto, seguiremos haciendo nuestro trabajo, pegándonos con la gente random que viene a nuestro gimnasio, tomándonos nuestros merecidos descansos cuando podemos, visitando a Surge, que no soy ese, y pegándonos con él para enseñar que somos el mejor líder de todos por aquí, hasta que por fin llegamos a los 100 días como líderes de gimnasio de tipo bicho. Y este es el final de nuestro reto. Es la primera vez que juego este fangame y debo decir que es bastante divertido. La parte en la que tienes que pegarte una y otra vez con gente se puede hacer repetitiva, pero al fin y al cabo es lo que hacen los líderes de gimnasio, así que creo que la experiencia es un 10 de 10. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes seguirme para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.